Hola, yo soy Mishka Hipólita, soy de Tijuana y esta es mi segunda vez exponiendo aquí en Latin American Art Fest. Mi primera exposición aquí fue en el 2015 y esta es la segunda edición y he estado trabajando en una corriente artística llamada microbioart y es básicamente la composición de imágenes inspiradas a partir de tejido vegetal, que son imágenes microscópicas pues de las plantas, como es todo este rollo de otro universo que se ve a escalas mucho más pequeñas. Y a partir de eso yo creo estas imágenes. Unas son más abstractas que otras y otras son algo más específico, ¿no? Como esta, por ejemplo, es un híbrido. Yo lo llamo así porque está compuesto a partir de varias imágenes que yo tomo, o sea, yo hago muestras bajo el microscopio y a partir de esa observación me baso para conformar una nueva imagen y ya, bueno, poniéndole otros colores, otras formas y esto, ¿no? Yo trabajo sobre madera porque está ligada a la naturaleza, entonces trato como de hacerlo en un soporte que tenga algo que ver con la obra misma. Utilizo diferentes técnicas, pues la más antigua, la más es óleo sobre madera o óleo sobre canvas y es nada más, o sea, con pincel, ¿no? Y las demás, como estas y estas, se llama pouring, o sea, verter. Pues yo mezclo diferentes colores y los vierto sobre un soporte y ya luego ahí defino más figuras o sombras. Y tengo otro que es como este tipo que es más como drop, como poner gotas con una jeringa, tanto de esmaltes, acrílico, thinner, tinta de alcohol, tinta de agua, tinta de aceite y ya después lo recubro con una capa de resina y ya después lo pulo y ya. La mayoría de las piezas tienen una forma como orgánica entre ovalada o circular y es precisamente porque de donde proviene la imagen o la fuente de inspiración es de una rama o de un tronquito que se hace un corte transversal y es como una rebanada, como una tajada y ya se puede observar bajo el microscopio para poder distinguir, ¿no? cada elemento de la planta y pues generalmente tienen una forma así medio ovalada, circular o así como flor y ya por eso esa idea de cortar la madera de esta forma, así delimitar la imagen, no en un cuadrado o en un rectángulo. Pues incluso también tengo otra pieza que no está aquí, pero es una mesa que hice sobre un tronco, literalmente la tajada de un tronco y ya nada más le puse un poco como con muy tenue la estructura microscópica, que son como estos hexágonos o circulitos. Y ya, bueno, hay otras cosas como esta mesa, que también es con la técnica del pour. Y eso ya es acrílico, después con resina y después el cristal para proteger la resina. El video, bueno, a simple vista parece como si se estuviera grabando una vista aérea de un mar o ríos o corrientes alienígenas o así como de otro mundo. Pero en realidad es la mezcla de diferentes densidades: alcohol, thinner, agua, acrílico diluido y pues
es como la reacción de la química y de las densidades de estos líquidos. Y a partir de las imágenes, bueno, esto lo grabé con una cámara microscópica, porque todo lo hice como en un contenedor muy pequeño, lo grabé con una cámara microscópica. Y a partir de, bueno, ya de la selección de las imágenes, porque son varios videos muy largos, y después los recorté, y a partir de la selección de esas imágenes hice una composición sonora, metiéndole sonido para que estuviera sincronizado, como a la hora de caer una gota, sonara un violín así como súper dramático, o como parece mar o ríos alienígenas, puse el sonido como del mar, o de olas, o de gotas en una cueva, o cosas así. Entonces la música y el sonido también es composición tuya. Sí. Muy padre, muy buen trabajo. Sí. Muy buen trabajo. Muchas gracias. ¿Tienes en exhibición en algún lugar tus obras? Ahorita no, de momento no tengo ninguna exhibición. Si te buscaran, digamos, ¿dónde te pueden localizar? Tengo varias páginas. En Instagram me pueden encontrar como Mishka Hippolytart, como Hippolytart de arte. En Facebook estoy como Mishka Hippolyta. Tengo mi página en Wix, Mishka Hippolyta también. Y también pueden encontrar mi obra en pintoresdemexico.com, como Mishka Hippolyta también. Pues sí, ahorita no tengo ninguna exhibición más que aquí, pero he tenido exposiciones en el ICBC, en el CEMAC, en el CEART, también en un museo en Portugal, el Museo Abade do Oaxal, en el Museo del Vino en el Valle de Guadalupe, Terra Peninsular, en Ensenada. Bueno, y pues sí, varias galerías aquí en Tijuana también, en los pasajes, Pasaje Rodríguez, Pasaje Gómez, Pasaje Revolución. Y ya, pues sí. Bueno, pues muchas gracias, muy bonito Muchas trabajo. gracias a ti. Muchas felicidades. Gracias.